Bien, pues hoy tenemos la continuación dentro de nuestro ciclo dedicado a la Guerra Cristera. Hoy vamos a empezar a ver cómo culminó, cómo terminó todo aquel fantástico, extraordinario movimiento que hubiera podido ser cantado por algo así como la Eneida o la Odisea. Fue una verdadera odisea. Y pues lo que les tengo que contar a partir de hoy, no sé si hoy termine el tema porque es largo, profundo, complicado, pero bueno, hay que empezarlo dentro de nuestro ciclo dedicado a la Guerra Cristera. Hay que aceptar una cosa muy dolorosa. Nos lo dice Jan Meyer en su libro, que espero que todos puedan conseguir en la red, que se llama La Cristiada. Son 3 tomos, bastante numerosos en páginas, sumamente nutridos de una información extraordinaria y muy formativos. Jan Meyer nos dice que el mayor sacrificio de los cristeros fue aceptar la deposición de las armas. O sea, deponer es bajar el arma y entregársela al adversario. Y eso tuvieron que hacer a lo largo de esa sesión. Voy a explicar por qué. Y fue su mayor sacrificio. Pero fíjense, por favor, lo que voy a decir a continuación, porque es lo que más marca este trágico, aunque épico suceso. La deposición de las armas de los cristeros, rifles, cañones, ametralladoras, pistolas, sables, bueno, y hasta resorteras que usaban los chiquillos para hostigar a los soldados federales, fue ordenada la deposición por aquellos que primeramente los apoyaron. ¿Quiénes? Los obispos. Sostiene el gran historiador francés, enamorado de México. Él se declara México francófono, mexicano que habla español. Lo habla bastante bien, yo he oído conferencias de él, un asombroso dominio del castellano. Y al principio pensaba yo ponerles un video de él, pero finalmente el tema es tan apasionante que a pesar de que hoy ha sido un día lleno de tropiezos y de dolores físicos para su servidor, decidí desarrollarlo yo. No pretendo ser mejor que Jan Meyer, pero sí pretendo ser un buen alumno de él. Entonces, veamos nuevamente esta idea central. ¿Por qué se perdió la Guerra Cristera? Cuyos últimos resabios fueron allá por 1940 y cuyo inicio fue a mediados de 1926, teniendo su momento culminante a principios de 1929, cuando el ejército federal estaba prácticamente derrotado. Y algunas de las principales ciudades del país ya estaban en manos cristeras. Bueno, pues, ¿y qué pasó? Veamos qué pasó. La gesta patriótica más importante del siglo XX en México, la reacción del pueblo fiel a las persecuciones que el gobierno revolucionario de México hizo en contra de la cristiandad, como la expulsión del clero. Imagínense a Plutarco Elías Calles expulsando mexicanos por nacimiento solo porque eran sacerdotes. Robo de las iglesias, muchas fueron saqueadas, todo lo que era oro, plata, candelabros, la mayor parte, la inmensa mayoría de los candelabros y de la sagrada, de la, ¿cómo se llama? La custodia, donde se coloca el cuerpo de Cristo para la exposición del Santísimo Sacramento, pues eran objetos valiosísimos, de oro de 18 quilates mínimo y muchas de 24, más la prohibición de actos de devoción públicos,
y desde luego el asesinato y el secuestro de muchísimos, de incontables miembros de la Iglesia Católica. Ante todo esto, el pueblo católico se inconformó, comenzaron con marchas, después siguieron con cartas de protesta, la mayor parte dirigidas por ese gran mártir, cuya biografía y cuyo martirio ya vimos, ya explicamos. Después siguieron pequeños grupos de campesinos que se levantaron en armas, pero estos fueron secundados por otros, hasta provocar una organización generalizada. En esta organización generalizada se fue expandiendo como un reguero de pólvora por todo el centro de México, parte del norte, un poquito del sur, un poquito del este, pero principalmente ese enorme manchón que forman desde Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, parte de Oaxaca, del norte de Oaxaca, parte del norte de Chiapas, un poquito de Veracruz. En todos esos lugares, y hasta Durango incluso, empezaron a provocar una rebelión generalizada. Conducida esta rebelión por una formidable organización que creó Anacleto González Flores, que como ya lo he dicho, pero repito su nombre, fue la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Desde 1926 hasta 1929 duró esta rebelión. Mientras las otras fuerzas oscuras de la revolución, y acuérdense que soy muy dado a llamarle revolución, no revolución, sino revolución, y no mexicana, sino anti-mexicana, seguían maquinando en lo oscuro, preparando las tácticas bimilenarias. O sea, tácticas bimilenarias quiere decir que se remontan las tácticas del gobierno antimexicano a 2000 años de antigüedad. Las mismas tácticas que utilizaban los emperadores paganos, como Nerón. Así que podríamos decir preparando tácticas neronianas, ¿sí? Para acabar con la iglesia. Si ustedes siguen las noticias en Nicaragua, vean las declaraciones de Daniel Ortega, que ha dicho que él está gobernando a Nicaragua para extinguir toda manifestación de la fe católica, tanto física como espiritual, política y social. De ese pelo, de ese tamaño, fueron Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Emilio Portes Gil, hasta que hubo por ahí un presidente al que llamaron el presidente caballero, Manuel Ávila Camacho, que decidió poner fin a este estado brutal de persecución contra la iglesia que había comenzado 14 años antes. Entonces, el gobierno tiránico vivió preocupado por la desestabilidad que los fieles mexicanos provocaban al reclamar sus derechos cívicos y al emprender la lucha de vida. Déjenme decirles que la lucha armada no estalló sin el visto bueno del Papa. O dicho al revés, la lucha armada estalló con el visto bueno del Papa y con el apoyo de un buen grupo de obispos mexicanos de diferentes lugares, sobre todo del centro de la República. De otra manera, la lucha armada hubiera sido inconcebible, porque los fieles católicos querían el permiso de sus párrocos, y estos consultaron con sus obispos, y estos consultaron con Roma, y Roma dijo una frase magnífica. Después de estudiar acuciosamente la situación del pueblo de México, creemos que el levantamiento en armas, si bien doloroso, es la única manera mediante la cual podría restaurarse la libertad de cultos y el Estado de Derecho.
Así que Roma no presentó ningún obstáculo a la lucha armada. Pero los acontecimientos se fueron desenrollando de una manera al principio de modo maravilloso, con triunfos sensacionales de las tropas guerrilleras católicas, al grado de que en la sección armada se dio la maravilla, el acto formidable, de que un general federal, ¿sí?, del ejército, digamos, bajo las órdenes de Calles, el general Enrique Gorostieta, al ver la brutal tiranía, la inconcebible esclavitud a la cual Plutarco Elías Calles quería sujetar a la iglesia, decidió ir al centro de la rebelión en Guanajuato y buscar al principal jefe cristero de la zona y ponerse a sus órdenes. Al principio, pues fue visto con mucho recelo el general Gorostieta, porque pues los católicos pensaban, no, pues este es un caballo de Troya, este es un traidor que se disfraza de católico, que trae crucifijos, que reza el rosario, pero ¿cómo sabemos que realmente quiere apoyarnos? Y al ver Gorostieta que pues no tenía el apoyo de los líderes principales como Luis Navarro Rigel, por ejemplo, que había sido uno de sus contactos y que manifestaba mucha duda acerca de la honestidad de Enrique Gorostieta, pues Gorostieta la emprendió por su cuenta, con un puñado de soldados fieles a él, de su propio batallón, logró una primera victoria fulgurante contra el ejército federal y de esa manera empezó a ganarse la buena fe, el crédito de los principales jefes cristeros. La fama de Enrique Gorostieta corrió como pólvora por todo el territorio nacional y finalmente él dijo: yo estoy aquí porque Dios me ha exigido ir más allá del cumplimiento de mi deber. ¿A qué se refería con ir más allá? Pues prácticamente romper con el juramento de lealtad al gobierno federal. Ir más allá del cumplimiento del deber era cumplirle a Cristo, cumplir con la fe de su esposa, de sus hijos y de él, que no había sido un buen católico, no había sido una persona practicante de nuestra fe, pero en el fondo de su corazón, como dice el dicho, en amores no vale matar la llama si en las cenizas queda encendida brasa. Y esas cenizas que todavía ardían en el fondo de su corazón, lo llevaron a cumplir un nuevo juramento por amor a Cristo. Pero he aquí que el 5 de junio de 1926, un personaje, quiero que se imaginen la peor película de terror que hayan visto en su vida, y pónganle a este embajador el rostro, las fauces de ese monstruo del espacio como Alien que hayan visto por ahí en alguna buena película. Me refiero a Dwight Morrow, el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos. Viajó a verse con Monseñor Ruiz y Flores y Monseñor Pascual Díaz. Este delegado apostólico y, Ruiz y Flores, delegado apostólico del Vaticano, y Monseñor Pascual Díaz, secretario del Comité Episcopal, respectivamente. Y Dwight Morrow viajó desde San Luis, Missouri, hasta San Antonio, donde se reunió con esos monseñores para ir ultimando los detalles de las negociaciones. El día 9 de junio llegaron a la Ciudad de México, donde se encerraron a polvo y ladrillo y cemento, negándose a recibir, fíjense, negándose a recibir a los representantes de la Liga y al mismo Monseñor
Mora, que era uno de los que apoyaban a los cristeros. ¿Sí? Y luego se entrevistaron con con Emilio Portes Gil, en presencia de Dwight Morrow, y hubo un ligero forcejeo respecto de los posibles acuerdos, pero Morrow urgió a los obispos a negociar. Más no pueden conseguir, les dijo. El grupo radical presionaba a Portes Gil para que no negociara con el clero, pero por razones pragmáticas aconsejaban una tregua. Ya había terminado la presidencia de Plutarco, pero Emilio Portes Gil, que había heredado el trono de Plutarco, el cual seguía siendo el jefe máximo, y bueno, hago un pequeño paréntesis para explicar que eso puede volver a suceder en el año 2024, que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué puede volver a suceder? Un maximato. ¿Qué quiere decir un maximato? Pues fue el que ejerció Plutarco Elías Calles sobre sus sucesores y después Lázaro Cárdenas sobre sus sucesores hasta que Manuel Ávila Camacho dijo basta e hizo la paz de alguna manera que disfrutamos desde ese año. Pero volviendo al punto donde estábamos, el día 20 de junio de 26, perdón, que es cuando empieza el conflicto, les dio poderes a los obispos para negociar, sujetándoles a las siguientes condiciones. ¿Qué exigió el Papa? Habiéndoles ya dado permiso de levantarse en armas, pero el Papa exigió amnistía completa para el clero y los fieles, restitución a la Iglesia de templos y seminarios y libertad de relaciones entre Roma y el episcopado. Al entrevistarse nuevamente con el presidente Portes Gil, este accedió al primero y último puntos. Pero Monseñor Díaz salvó la situación, rechazando el derecho de propiedad y conformándose con el uso, interpretando el segundo como que templos y seminarios pueden ser usados para sus fines, ante la mirada atónita de Morrow y Portes Gil. Sí, la iglesia cedió, y me parece una tremenda barbaridad, un error brutal de Monseñor Díaz. Fíjense, aclaro, el Papa había exigido la devolución de las propiedades robadas a la iglesia en forma legal y física, en propiedad, porque les habían sido quitadas las propiedades. Y Monseñor Díaz, probablemente por ser un masón infiltrado, probablemente por debilidad, probablemente para garantizar los otros dos puntos de los arreglos, dijo no nos devuelvan la propiedad. Nos conformamos con que los templos y los seminarios puedan ser usados para sus fines. Su frase fue tan estruendosa que causaron el asombro del presidente Portes Gil y de Morrow. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero bueno, acordaron a comunicar a la prensa los arreglos, y esto ya fue después de 3 años de tensiones. De que sí, de que no, de que siempre sí, de que los arreglos van, pero todo en lo oscurito. Y mientras, ¿qué suceso es en el que más quiero llamar la atención de todos? El suceso que a mí más me indigna, me abruma, me duele, me subleva, y a veces tengo sentimientos de muchísimo coraje, de muchísima decepción y de tristeza, es el momento en el cual los obispos que habían en masa casi apoyado el levantamiento cristero empiezan a echarse para atrás. Probablemente la hipótesis de Jan Meyer y de un servidor coinciden, es que los obispos, al enterarse de que habían negociaciones en Palacio, en donde estaban asistiendo los monseñores ya mencionados,
y Emilio Portes Gil, el nuevo presidente, aunque los arreglos ya habían empezado a discutirse desde la época de Calles, muchos obispos que probablemente se enteraron, no sabemos exactamente cómo, pero cuando tú quieres, digamos, tú quieres lograr que un grupo de personas no sepa algo, elévalo a la categoría de secreto. Y entonces es así como muchos chismosos van a irle diciendo a varias personas, oye, es un secreto, no se lo comentes a nadie, pero como a ti te aprecio mucho, ahí te va. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues eso es lo que debió haber pasado en esos 3 años de estira y afloja, pero el hecho es que mientras los cristeros se rajaban la cara y el cuerpo y exponían su vida, y de hecho muchísimos murieron. Estamos hablando de 200,000 muertos por el lado del ejército cristero. 200,000 asesinados, se puede decir, por el ejército federal. Y en ese lapso, con el chisme corriendo de que había arreglos en el fondo de la oscuridad de Palacio Nacional, ojo, aquí viene la cosa más triste que les quiero platicar. Los obispos se fueron echando para atrás y les fueron diciendo a las partidas de su región, oigan, vamos a negociar, paren la guerra. Y un día uno y un día otro, y 3 meses después otro, y una semana después otro, y otro, y otro, y otro. Y así llegó un momento en el que todos los obispos, excepto uno, les habían retirado su apoyo a todos los grupos cristeros de todo el país. Y nos dice Jan Meyer, un historiador tremendamente honesto que no tiene por qué mentir, porque él partió, como lo dice, de las bases de la documentación oficial de la Iglesia, de los cristeros y del gobierno, y reuniendo durante muchos años de trabajo, reuniendo documentos oficiales de la Iglesia, de obispos y sacerdotes, y reuniendo documentos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y de los grupos cristeros que andaban en el campo persiguiendo soldados federales y documentos del gobierno federal, fue como construyó su libro La Cristiada. Y en el libro La Cristiada sostiene que si el apoyo original que habían dado los obispos a la guerra armada, a la guerra cristera, se hubiera mantenido hasta el final, hoy tendríamos un gobierno católico. Porque el triunfo de los cristeros hubiera sido tan abrumador como empezó a ser a lo largo de la lucha armada, pero pronto, por ahí del año y medio después de combates, se empezó a ver que los obispos se empezaban a echar para atrás y entonces los grupos de guerrilleros católicos pues ya no se sentían tan apoyados y muchos de ellos se desmoralizaron e incluso se desbandaron. Así que no perdamos de vista la tesis central de Jan Meyer. Si los obispos no se hubieran rajado, dicho a la mexicana, como Jan Meyer no conoce muchas expresiones mexicanas, pero yo prefiero decirlo así. Él lo dice, si no se hubieran echado para atrás, y yo digo, si no se hubieran rajado, el destino de México hubiera sido radicalmente opuesto al que hoy nos abruma. Porque tenemos ya prácticamente 92 años de revolución. Desde 1929. Veamos cómo fue la campaña de enfriamiento. Sí, porque hubo una verdadera campaña para enfriar a los soldados cristeros. En los campos, el gobierno utilizaba aviones para arrojar salvoconductos. Espero que se entienda la palabra salvoconducto. Algo así como tú, soldado católico,
si das tu nombre en esta boleta que está cayendo desde este avión y pides un salvoconducto para que se respete tu vida y entregues tus armas, tienes el apoyo y la palabra del presidente de la República. Y muchísimos de ellos se tragaron el cuento del salvoconducto y muchísimos de ellos fueron asesinados después de firmar el salvoconducto y de entregar sus armas. Imagínense el impacto que esto tuvo en el grueso del ejército cristero. Y arrojaban periódicos con noticias arreglistas. O sea, oigan, soldados cristeros, sus altos jefes eclesiásticos ya se están arreglando con el gobierno de la República para que ustedes depongan las armas y vamos a respetar sus vidas, sus haciendas y todo lo que ustedes hayan perdido se les va a restituir. En periódicos como si fueran noticias. Y claro, eran falsas. Pero el gobierno tenía aviones para hacer eso. Y a veces también los aviones, como eran aviones de guerra, eran utilizados para ametrallar a los cristeros cuando ellos estaban durmiendo o cuando estaban desprevenidos o incluso escondidos, pues ya había aviones, no desde luego los aviones que ahora conocemos, eran avioncitos de biplanos que volaban de milagro, pero de todas maneras eran capaces de soltar bombas con bastante precisión. Y además tenían ametralladoras colocadas estratégicamente encima de las alas superiores. Y además enviaban también en avión a todos los campos cristeros documentos firmados por obispos diciendo que ya no era lícito apoyar a los cristeros. Tras el desconcierto inicial, aquellos sencillos campesinos, al ver abiertas nuevamente las iglesias, porque el gobierno y muchos obispos comenzaron a abrir las iglesias, y al volver a oír el tañer de las campañas, creyeron que habían triunfado sobre el perseguidor. Fíjense qué grave, creyeron que habían triunfado. Y poco a poco abandonaron las filas de la Guardia Nacional cristera, sin que los jefes pudieran impedirlo. Porque muchos de los jefes con mayor nivel cultural, pues no se tragaron el cuento de toda aquella propaganda caída de los aviones. El gobierno había obrado hábilmente explotando las diferencias entre los católicos. ¿Sí? Perdón. Estas diferencias que habían sido explotadas hábilmente entre los católicos, al mismo tiempo estaban negociando con el episcopado, pretendiendo ignorar la existencia de la Liga y de la Guardia Nacional Cristera, a pesar de que en 1926 había desconocido cualquier representatividad y derechos de interlocutores a los mismos obispos. Ah, pero ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque muchos obispos ya habían echadose para atrás y entonces con ellos sí el gobierno tenía comal y metate. Sin derogarse una sola de las leyes, ojo, sin derogarse una sola de las leyes causantes del conflicto, el gobierno había impuesto al fin su voluntad. Debido a la ligereza en el obrar, qué triste línea de Jan Meyer, debido a la ligereza en el obrar de los representantes de la iglesia jerárquica. Qué triste es esta página. Quedaban atrás los campos de batalla, en los que habían muerto 14 generales del ejército cristero, más de 2,000 oficiales y cerca de 100,000 soldados y auxiliares, lo que equivalía aproximadamente al 70% de los efectivos con los cuales el ejército cristero había empezado la lucha. O sea, para 1929, debido a este constante bombardeo de propaganda, cualquier parecido con lo que ahora sucede no es mera coincidencia, debido a esta constante propaganda, los cristeros que quedaban eran el 30%.
del grueso que llegaron a tener, siendo muy difícil el cálculo y la distinción entre civiles que apoyaban el movimiento cristero y los propiamente soldados cristeros. Quedaron en el campo más de un centenar de sacerdotes martirizados. Ojo, ni un obispo, porque ni un obispo tuvo el valor de dar suficientemente la cara como la dieron más de un centenar de sacerdotes que no fueron fusilados, nada más. Primero fueron martirizados y después fueron, de parte de martirizados y torturados, fueron fusilados o decapitados o descuartizados por el Ejército Federal. Estamos hablando de más de 100 sacerdotes. Algunos de ellos están en la lista de los mártires que San Juan Pablo II canonizó cuando vino a México. Pero desgraciadamente no están todos, porque muchas veces no se han podido identificar los nombres verdaderos de aquellos héroes mártires que cayeron en defensa de su fe. Ahora bien, para mediados del año 1929, finalmente los arreglos fueron verídicos. Fue cierto que hubo esta traición de los obispos mencionados, porque ellos le dijeron al Papa mentiras. Le dijeron al Papa que era prudente desautorizar la lucha armada porque esta no se podía ganar. Pero la verdad, certificada por muchos historiadores, pero sobre todo por Jan Meyer, es que si los obispos, como lo dice él, no se hubieran echado para atrás, la victoria cristera hubiera sido rápida y abrumadora, incluso con la toma de la capital de la República. Pero ahora sí que vinieron los Judas, y para mí que no se han ido, porque me resulta muy sospechoso que habiendo tantos abusos del régimen actual contra la vida, contra la familia y contra el matrimonio, no se pronuncien con la suficiente fuerza y contundencia que deberían hacer. O sea que de alguna manera los arreglos, lo que arreglaron, lo que lograron, lo que arreglaron, fue que la Iglesia callara hasta la fecha. Quede derrotado el ejército cristero, pero no por la fuerza de fuego, no por la inteligencia, no por la estrategia del ejército federal, sino por la retracción de la jerarquía. Por eso vino la derrota. Terminan los arreglos con la entrega en junio de 1929, con la entrega de todas las armas, porque los cristeros, como eran personas de buena fe, excelentes cristianos, buenos católicos, practicantes, creyeron de buena fe en sus obispos, que les dijeron: certificamos que los arreglos son verdaderos y que el gobierno nos regresará el derecho al culto, no exigirá lo que exigía la ley Calles, ustedes conservarán su vida y la única condición es que se rinda y entregue las armas. En Aguascalientes, por ejemplo, me contaba mi abuelo que hubo una pila enorme, gigantesca, de más de 20,000 fusiles. Fusiles viejos, si quieres, aquellos de que todavía usaban una punta larga para poner la carga, la pólvora y la bala. Y otros que ya eran más avanzados porque habían venido de los Estados Unidos, gracias a los arreglos, a los acuerdos, a la estrategia de otro gran líder que fue mi abuelo, don Adalberto Abascal del Río, que era el encargado de las negociaciones para conseguir armas, dinero y apoyo de los obispos norteamericanos, que también se echaron para atrás.
junto con los mexicanos. Bueno, pues ahora veamos qué sucede después de los arreglos. Después de los arreglos, 12,000 cristeros a escala de jefaturas. Entonces estamos hablando de que el ejército cristero tenía grados militares. Tenía sargentos, coroneles, capitanes, cabos, tenientes, subtenientes, generales, etcétera. Cerca de 12,000 oficiales cristeros se presentaron por salvoconductos, que los convertía en personas legales ante las autoridades militares, entregando las armas que habían sido tomadas, la mayor parte, tomadas de manos del gobierno, siendo que el gobierno era el ilegal. Bueno, otros ocultaron las armas y no se presentaron. Muchos más huyeron de sus regiones. Muchos huyeron a los Estados Unidos porque temían venganza. Se fueron con todo y familia. A estos últimos, a los que se fueron a los Estados Unidos, el tiempo, desgraciadamente, les daría la razón. ¿Por qué? Bueno, pues porque al mismo tiempo que esto sucedía, un gran héroe que todavía no se convertía, todavía no se reconvertía al catolicismo, pero que ya militaba en una oposición honesta, me refiero a don José Vasconcelos. En 1929, a finales de 29, fue derrotado en un gigantesco fraude electoral y tuvo que abandonar el país. Se fue a Francia, el mismo lugar donde su amante, María Antonieta, cuando se enteró del fraude y se enteró de de todo el desastre que había sucedido en México, cuando ella ya se soñaba la primera dama del presidente Vasconcelos, y cuando además él le comunica el fin de la relación por motivos X personales que él nunca le reveló, pues tomó una pistola, fue a Notre Dame, la principal catedral, pues probablemente europea, y se disparó en la bóveda de la sien. Un drama verdaderamente, yo diría, hegeliano, ¿no? Por no insultar a los dramas griegos. Bueno, pues don José Vasconcelos, derrotado y habiendo abandonado el país, entonces los caciques locales y las autoridades militares comunes se lanzaron, atención, se lanzaron al exterminio de los cristeros. Exterminio, entiéndase la palabra, que no quede ni uno solo. Ni un solo general, ni un solo mando, mandos altos, mandos intermedios y mandos bajos, y ni un solo soldado cristero. Se lanzaron al exterminio de los cristeros. La mayoría de los jefes se habían vuelto a sus casas, fueron asesinados. En algunos lugares se perpetraron verdaderas matanzas, como en el pueblo de Bolaños, Jalisco, donde fueron asesinados simultáneamente 150 cristeros de altos mandos que habían entregado las armas, creyendo torpemente en la promesa de sus obispos y en la promesa de Emilio Portes Gil, el que ya era presidente. Se asesinó sin compasión y a mansalva para asegurarse de que el movimiento quedaba definitivamente descabezado. Algunos, para salvar la vida, huyeron a la sierra, donde permanecerían largos años, en vida silvestre, propiamente. Los obispos, por su parte, estaban dispuestos a hacerse obedecer, ya que se cumplieran los arreglos, por lo que se entregaron con pasión e insensatez, dice Jan Meyer, a desarticular los grupos católicos que habían resistido hasta ahora la tiranía. El 13 de julio de 1929, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa no tuvo más remedio que reconocer los arreglos, y el 4 de agosto la Liga fue desmantelada.
se disolvió la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y la misma suerte corrieron las brigadas femeninas Santa Juana de Arco y la misma suerte corrió la U, la Unión Popular, fundada por Anacleto González Flores, de la cual el líder civil era mi abuelo, el líder principal de la U. Se llegó incluso a aceptar la petición del gobierno, de invitar a abandonar el país a Monseñor Orozco, el único que había permanecido. Monseñor Orozco fue el único que había permanecido con sus fieles en la lucha, ya que en el gobierno nunca había podido capturar. Recuerden que el martirio de Anacleto, uno de los motivos por el cual fue torturado de infinitas maneras, fue porque los federales, con al frente el general Ferreira, le exigían que confesara, que describiera con precisión el paradero de Monseñor Orozco, cosa que Anacleto nunca hizo, ni ningún cristero torturado, ningún sacerdote torturado, por crueles que fuesen sus torturas, denunciaron a Monseñor Orozco y los federales nunca supieron dónde estaba. Por eso el gobierno nunca lo había podido capturar. Había obispos intransigentes, como Monseñor González y Valencia y Monseñor Manríquez y Zárate, que estaban deportados y que creen, a pesar de que ya había los arreglos, se les impidió regresar al país. No tuvieron derecho a regresar a su patria e iniciarían ellos el más amargo de los cálices del destierro en el que moriría Monseñor Manríquez, despreciado por sus hermanos del episcopado y, lo más triste, mirado con indiferencia por Roma. ¿Pero por qué, me dirán ustedes? ¿Por qué el Papa cometió el error de digamos, retirar el apoyo al ejército cristero? Porque le mintieron. Porque los obispos traidores, cuyos nombres ya mencioné varias veces, le dijeron que la guerra no era factible ganarse. Pero ya he explicado que fue una mentira. ¿Cuál es el motivo por el cual algunos obispos mintieron, o muchos obispos mintieron a Roma y exigieron a los cristeros de poner sus armas? Bueno, piensen lo que gusten, pero las posibilidades son muchas. Por dinero, por miedo, por conveniencia, por ciertas promesas de orden masónico, por ser infiltrados, o simplemente por ser malos católicos, y como decía mi papá sabiamente, porque nunca comprendieron el significado del color púrpura de sus túnicas, que significa disposición al martirio. Se puede decir que únicamente los obispos rejegos, Monseñor González y Valencia, y Monseñor Manríquez y Zárate, y Monseñor Orozco, el que nunca encontraron, fueron 3. 3 de 50 o 60, que se mantuvieron firmes en la brecha, y que no desistieron de darle cara, de plantearle cara al gobierno perseguidor. La amargura que envolvió a muchos cristeros, yo me acuerdo de mi abuelo, lloraba. Yo estuve con él en los últimos días de su vida. Él vivió en mi cuarto y durmió en mi cama durante los 2 últimos 2 años, tal vez 3 o 2 y medio años de su vida, más allá de los 85, y él no lograba parar las lágrimas cuando le atacaba la tristeza de acordarse cómo había sido todo el proceso de traición de los arreglos y lo que había sucedido con sus hermanos cristeros que habían sido exterminados, literalmente. Y la matanza siguió y siguió y siguió hasta que el presidente Ávila Camacho la detuvo allá por la década de los 40. Bueno,
Los obispos prohibieron tajantemente, la tradición siguió, que se escribiera, se comentara o se hablara sobre los arreglos. Y con una obediencia mezclada de heroicidad y otros de complicidad, los cristeros callaron. Por eso se habla del silencio que aplastó a la iglesia y a los fieles después de los arreglos. Así se conoce esa fase en la historia de México, como la era del silencio posterior a los arreglos. Entre finales de 29 y 31, la solución parecía viable, pues la persecución se detuvo un poquito, pero a principios de 1932, el grupo radical, fiel al jefe máximo, Plutarco Elías Calles, así como los próximos años, puede haber un grupo de radicales fieles al malo, fieles al bulto de Palacio, y espero que la historia, Dios quiera, no se repita, volvieron a la carga. Desde la Secretaría de Educación Pública y desde los gobiernos estatales, donde los radicales eran fuertes, lanzaron una nueva ofensiva, porque Calles había sentenciado, fíjense qué bien lo expresa Jan Meyer, traduciendo, dándonos a conocer el documento en donde el presidente Calles, el jefe máximo Calles, proclama: la juventud pertenece a la revolución. Debemos ganar sus mentes. Y entonces en 1934, el secretario de Educación, Narciso, vaya nombrecito, Narciso Bassols, emprendió una campaña de desfanatización con el programa de educación sexual y socialista. Ahora lo estamos viendo, con lo que se pretende hacer mediante la difusión desde kinder de la ideología de género y con la difusión de la ideología de la 4T en los libros de texto. Los libros de texto ya no enseñan nada de lo que nosotros aprendimos cuando fuimos escolares en primaria, secundaria y prepa. Ahora los libros todos están cargados de ideología de género, de ideología comunista, de ideología socialista, para que nuestros niños, ahora lo dicen de otra manera, sean felices aunque no sean científicos. Que sean felices aunque no sean químicos, ni físicos, ni ingenieros. Porque ser físicos, químicos o ingenieros es servir al sistema neoliberal que tanta tristeza y depresión ha traído a las juventudes de México desde la era del socialismo, desde la era de los neoliberales. ¿Qué cosa más falsa? Sobre la cual haremos un video especial. Tendremos una sesión especial para analizar el contenido de los nuevos libros de texto. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, la juventud pertenece a la revolución. Debemos ganar sus mentes. Muchos cristeros volvieron a echarse al monte en 1934, pero inmediatamente fueron condenados por los obispos que querían evitar otra guerra. El ejército cristero se había reorganizado y había sacado experiencia de la guerra anterior. Y así se dio hacia mediados de 1935 la Segunda Cristiada, que se extendió a 15 estados y que tuvo cerca de 7,500 hombres. Si los comparamos con los 200,000 de la primera cristiera, de la primera guerra cristera, pues 7,500 es un puñado. Pero sin el apoyo popular masivo que ya les creía a los obispos y con la hostilidad de la jerarquía, se vieron obligados a practicar una guerra sintética más parecida al terrorismo, dirigida ya no contra los soldados, sino contra los oficiales y los funcionarios del gobierno, así como contra los maestros desfanatizadores, que eran los verdaderamente fanáticos.
Nuevamente se cerraban las iglesias de los estados y Monseñor Pascual Díaz decía, desconsolado, que podía hablarse ya de la muerte de la iglesia en México. Porque para ese año, 1934, solo había 500 sacerdotes autorizados por el gobierno en todo el país. El 12 de enero de 1936, el episcopado mexicano condenó en una pastoral colectiva la campaña gubernamental de educación sexual. Bueno, menos mal que la condenaron. Al mismo tiempo que en San Felipe Torres Mochas, los fieles lincharían, ¡ja! Terrible. Los fieles lincharían en San Felipe Torres Mochas a todos los miembros de una brigada cultural gobiernista desfanatizadora. O sea, de masones que iban a arrancar a la juventud, del amor a Cristo y de la lealtad a la iglesia. Pues se encontraron con las armas, con la furia, con la indignación legítima de los habitantes de ese pueblito oaxaqueño y hasta ahí llegaron con su lucha absurda, injusta, luciferina, supuestamente desfanatizadora de la juventud mexicana para que ésta siguiera perteneciendo al gobierno. ¿Andas haciendo ella en calzones? Ah, no son calzones. Aislados los grupos armados, surgió el movimiento de corte cívico y pacífico para luchar contra la nueva embestida. El Movimiento Nacional Sinarquista. Y aquí hace aparición mi ilustre padre, don Salvador Abascal Infante, del cual platicaremos en sesiones futuras. Es más, le toca la próxima sesión saber, conocer, profundizar sobre esa figura egregia que es mi señor padre, figura egregia a la cual los historiadores lo denominan así. Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución con el Movimiento Nacional Sinarquista. Algunas hazañas de don Salvador les voy a platicar, algunas hazañas que fueron un triunfo definitivo hasta la fecha, sobre todo en el estado de Tabasco. Pero como tal, el Movimiento Nacional Sinarquista fue pronto dividido, bueno, para la década de los 40, el nuevo presidente Lázaro Cárdenas, comprendiendo la gravedad de los hechos y con gran realismo, Cárdenas, a pesar de su fe marxista, detuvo la batalla de la escuela. Cedió ante la fuerza del Movimiento Nacional Sinarquista y los cultos que estaban nuevamente autorizados en todo el país, con excepción del estado de Tabasco, se abrieron. Pero ¿quién abrió Tabasco a los cultos? ¿Quién liberó a Tabasco personalmente? ¿Quién hizo que en Tabasco volviera a haber templos abiertos, sacerdotes heroicos, valiosísimos, y que el culto se restableciera como en muy pocos otros lugares del país? Bueno, pues esto fue hecho por don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución y que será la materia de la próxima sesión del viernes próximo. Por ahora termino mi exposición y pasamos a la parte de preguntas, comentarios, aportaciones y todo lo que nos quieran preguntar o aportar o qué quieren. Adelante, por favor. Hola, maestro. Oiga, estaba usted comentando que varios obispos retiraron su apoyo al movimiento, salvo uno, pero no recuerdo su nombre. Monseñor Orozco. Gracias. El que anduvieron buscando hasta debajo de las piedras los federales y con el cual nunca lograron dar por el silencio heroico de los mártires cristeros. Oiga, Doc, y del... Carlos. mencionó un obispo, a Zárate,
Ese no entendí bien qué con él. A ver. Monseñor Zárate permaneció en el exilio y nunca pudo regresar a México. ¿Y lo mataron o algo así? ¿O nada No, más? murió de viejito, abrumado de la tristeza de nunca poder regresar con su grey y sintiendo en carne propia la brutal persecución del régimen, ¿no? Bueno, gracias, Doc. Es que mi esposa es Zárate, por eso. Mira. Güey, tú eres Padilla. Sí. No, bueno. Imagínese mi hija. Sí. Así que te toca emular a los compañeros de Anacleto, ¿no? Sí, así es. Muy bien. A ver, ¿quién más levantó la mano? Levantó la mano Dafne. Adelante, Dafne. Perdón que no ponga mi cámara. Creo que debe ser, bueno, es que todo el tema está súper apasionante, pero en especial lo que hacía su abuelito, o sea, era lo que yo le iba a preguntar. O sea, ¿cómo se hace para conseguir fondos y armas? O sea, está súper delicado ese tema y debe ser padrísimo. A ver, se oye por ahí los gritos de un niñito. No sé si alguien me puede ayudar a silenciarlo. No sé Es de mi quién. hija. Si pudiera silenciarle. Bueno. ¿Se me ayuda? No, pues cómo. Bueno, a ver, es una larga historia, no creas que es sencilla, pero los que más apoyaron a mi abuelo directamente con dinero en efectivo, con dólares y hasta con monedas de oro o de plata, fueron los obispos norteamericanos. Y algunos ricos, algunos hombres ricos, sobre todo de Chicago y Nueva York. ¿Sí? Y muy pocos de Texas. No tengo los nombres, no, mi abuelo no. Mi abuelo tuvo una vida después de que vinieron los arreglos, tuvo una vida muy azarosa, fue muy perseguido y nunca pudo documentar muchas cosas. Y bueno, a mí me contaba cuando tenía sus momentos de lucidez, porque él padeció una enfermedad mental muy severa en los últimos años de su vida y solo se recuperaba con la ternura y el amor que le brindábamos sus nietos y mis padres. Y en sus ratos de lucidez nos contaba muchas cosas, pero desgraciadamente no tuvimos el cuidado de documentarlas. Bueno, pues yo era un niño de 9 años, difícilmente se me podía ocurrir eso. Sí, después con el tiempo escribí algunas cosas de que él me narraba, por supuesto, y algunas las puedo narrar en sesiones futuras, pero no recuerdo haber anotado los nombres de los benefactores. Y entonces él cruzaba de allá para acá la frontera, pues con la billetiza embarrada y amarrada a sus piernas, a su panza, a sus espaldas, y por fortuna tuvo siempre la suerte de poder pasar. E incluso algunas veces a los soldados a los guardias fronterizos, tanto gringos como mexicanos, cuando lo pescaban con el dinero en su cuerpo, les explicaba para qué era y siempre tuvo la providencial suerte de que nunca fuera detenido. Y pasó infinidad de veces en esos 3 años de lucha para, pues, imagínate, con dinero chilla el perro y baila la manteca, ¿no? Y como él decía, y truenan las ametralladoras. Era muy astuto, tenía mente de policía, de detective, una gran astucia, una gran imaginación, era una especie de MacGyver, siempre sabía encontrar soluciones magníficas en momentos apretados y su vida, pues sí, como tú lo dices, Dafne, fue verdaderamente fascinante, ¿no? Esperamos en sesiones próximas poder platicarles algo de lo que estás preguntando. Muy bien, tiene la mano levantada don Juan Osorio. Adelante, pero antes estaba Angélica. ¿Querías decir algo, Angie? No, maestro, yo no. Es que tu cuadro está en verde, perdón. Juan Osorio, adelante. Buenas noches, maestro.
tengo entendido que la iglesia solo beatificó a los sacerdotes que no tomaron las armas y que todos aquellos que en algún momento se volvieron envueltos en las guerrillas y todo lo demás, no los van a canonizar nunca. Solamente a los que no tomaron las armas. Tengo entendido que por eso no están muchas gentes como beatos. Nada más te hago una aclaración. Nunca hubo un sacerdote que disparara un balazo. Pero acompañó a los terroristas, ¿no? Pero no eran terroristas. Para el gobierno. Sí, correcto. El gobierno les llamaba terroristas. Así es. Bueno, pero también en Francia a los bandianos, las logias masónicas les llamaron terroristas. Claro, claro. Terroristas son los de ahora, ¿no? Aquí en México. Los que asolan Tijuana, Guanajuato. Bueno, no queda un estado libre del terrorismo actual, ¿no? Solo hubo un sacerdote que sí, creo que mató a 13 o a 14, hasta aparece en la película, maestro, que no. Pero no era sacerdote. El 14 fue un soldado federal que se pasó del lado cristero. Y conociendo dónde estaba situado el cuartel de lo que es el Real de 14, en Zacatecas, que es un pueblito que está en el corazón de un cerro, de un monte, y se llega a él por un túnel. Siempre que pasamos por ahí en viajes por tierra a los Estados Unidos, le he dicho a mi esposa, a ver qué día vamos al 14. Sí, hay que ir. Y después como de 50 viajes nunca hemos podido ir por razones de prisa o qué sé yo. Entonces lo que te quiero aclarar es que, bueno, ya queda claro que el 14 fue un soldado federal. Ya, pero sí hubo sacerdotes mató a 14 de la iglesia y tomaron el movimiento cristiano. Y claro, los que acompañaban como capellanes a las partidas militares cristeras no fueron canonizados. Cosa que me parece muy injusta, porque entonces, ¿por qué sí canonizan a Santa Juana? Exactamente. Pues ahí tienes, ¿sí? De acuerdo. Que a la jefa número 1 del ejército francés durante 2 años, en campaña tras campaña y victoria tras victoria, ¿por qué sí ella es santa y por qué los sacerdotes mexicanos que no guerrearon, que solo acompañaron a las partidas rebeldes de cristeros, por qué ellos no los canonizan a pesar de que murieron mártires? Obviamente el silencio, el silencio, la complicidad, la cobardía, el te ves más bonito si te quedas calladito. A mí me da mucha furia tener que reconocer esto y por fortuna existen algunos jerarcas que comparten mi indignación, ¿sí? Como el obispo Castro de Cuernavaca, que lo ha llegado a manifestar públicamente, por ahí también el de Tijuana, el de Mexicali, desde luego el de Guadalajara, el cardenal famosísimo hombre, se me escapa su nombre, Iñiguez Sandoval. Él es de corazón cristero y él estuvo en el Congreso Cristero de Guadalajara, fue ponente y declaró todo lo que estoy hoy publicando, todo lo que estoy diciendo, él lo contó, él lo narró. De acuerdo. Desde otro punto de vista, pero los mismos hechos, ¿sí? Fue su ponencia. Así que, bueno, tenemos un obispo, un cardenal actual, cristero, pero es uno. En fin, gracias Juan por tu pregunta. ¿Quién más quiere participar? Tenemos todavía un ratillo. Señor Abascal, Germán. Sí, Germán. Sí, ahorita estaba escuchando lo de, no puedo abrir la cámara. Ahí ya, bueno, estaba escuchando lo que dijo del obispo de Mexicali. Pues ese señor, obispo Isidro Guerrero, era un peleador, ¿no? Su apellido lo decía, era guerrero, o sea,
defendió a capa y espada la abolición del aborto, ¿no? Hasta dar su vida, ¿no? Sus últimos días que tuvo problemas de salud, defendió la vida Por a encima más de, no poder. por encima de todas las leyes aborteras, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues ya se nos fue un gran brazo de aquí del estado para poder seguir peleando por la vida, ¿no? Oye, yo no sabía que había muerto. Sí, tiene ya, creo que ya va para el año. Ah, pues es muy Ahorita- reciente su muerte. Sí, ahorita está el arzobispo de Tijuana apoyando a la diócesis de Mexicali. Entonces tienen tiene un trabajo enorme porque pues está muy extenso, ¿no? La diócesis de Mexicali llega hasta, ¿cómo se llama? Híjole, se me olvidó el nombre, pero sí, le pega hasta Sonora, ¿no? Una parte de Sonora. Mira. No, pues Ahorita no me acuerdo. es una red, es una grey gigantesca, ¿no? Sí, y pues aparte lo que es Tijuana, y agarra Tecate, ¿no? Está enorme. Era el comentario nada más para enriquecerle ahí el que ese señor, pues me imagino que así eran los cristeros. Cuando una vez estaba platicando con él, bueno, mi esposa, que ahorita es la que lleva, está haciendo un rosario por la vida, ¿no? Precisamente por los niños, para eliminar el aborto. Seguimos peleando, que nos hayan dicho que, aunque nos hayan, bateado con la ley, ¿no? Claro, Pero hay que pelear. en cuanto hay un huequito y, no sé, a mí se me figura que tendríamos que buscar también los medios, también federales, ¿no? Porque ya ve que pues la aprobaron en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Entonces, La Suprema Corte de Injusticia. entonces tenemos que buscarle un hueco, y en cuanto hay un hueco y si se abre un estado, se viene otra vez la avalancha para abolir el aborto, ¿no? Es que no se dice así. No se dice abolir el aborto, porque abolir el aborto significa Perdón, exactamente lo contrario de lo que quieres decir. una disculpa, sí, al revés. Para prohibir Prohibir el aborto. el aborto de principio a fin. Así es, sí, una disculpa. Ahí nomás le ponen a la inversa. Ah, no te preocupes. Ya quedó aclarado. Pero bueno, era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Aquí tenemos una pregunta de Dafne. Siempre preguntona Dafne, felicidades por eso. La pregunta es, ¿hubo división de opinión entre los católicos en cuanto a entregar las armas, doctor? Por supuesto que hubo mucha división. De hecho, en Jalisco hubo una división del ejército cristero del estado de Jalisco que enterito se fue a refugiarse al volcán de Colima. Y de hecho hay una historia muy interesante, muy heroica, tremenda historia que se llama así, Los Cristeros del Volcán de Colima. Y se volvieron inexpugnables. Y luego desde ahí se desprendían como Blitzkrieg, al estilo Hitler, y atacaban una ranchería, una partida de soldados federales, una oficina de gobierno, y nunca lograron los federales atrapar o vencer a los cristeros del volcán de Colima. Ellos nunca aceptaron los arreglos. Y otras partidas en otras partes del país tampoco. Y entre los católicos de a pie, entre los civiles de las ciudades, también hubo divisiones. Por ejemplo, mi familia jamás fue partidaria de los arreglos y siempre en las sobremesas de la familia, yo me acuerdo desde mi época de la primera comunión a los 6, 7 años, me acuerdo mucho de las tremendas pláticas que había al respecto y todos mis abuelos, mis tíos, mis papás, primos, hermanos, tíos lejanos, tías civiles, etcétera,
manifestaban su absoluto rechazo a la traición de los obispos y a los arreglos del 29. Ya, y había muchas personas que simpatizaban con las ideas de mi familia. Podemos decir que estaba México desgarrado, México dividido como lo está hoy también, entre los que adoran al peje y los que lo detestamos. Literalmente lo detestamos. No en el sentido anticristiano del odio, pero sí en el sentido del juicio que condena su perversidad evidente. Y sobre todo puesta de manera sumamente evidente, inflagrante, o sea, indiscutible, con su sarta de mentiras que pretendió él convertir en informe, ¿no? Bien, entonces sí hubo esta división. Y dice Dafne, si uno afloja, todos están en riesgo, claro, porque aplica, decía mi abuelo, una cadena es tan poderosa como lo es el más débil de sus eslabones. Si el eslabón más débil se rompe, la cadena se vuelve inservible. ¿Y cuál fue el eslabón más débil desde el principio de la Guerra Cristera? Los obispos. La mayoría de los obispos. ¿Cuál es la cadena? ¿Cuál es el eslabón más débil en la lucha contra la izquierda? Hoy en México, la jerarquía católica. Es el eslabón más débil. ¿Por qué? Nada más con un parámetro, para no exagerar. El peje dedica de 2 a 3 horas todos los días a machacar sobre la conciencia nacional. ¿Ustedes saben cuántos spots acaba de lanzar hoy, ayer o hoy, o esta semana? ¿Cuántos spots lanzó con un costo megamillonario? Spots que empiezan, no somos iguales, 250,000 spots. Si alguien ya prendió su radio, ya debió haberlo oído varias veces, seguiditas. En un trayecto de 12 kilómetros que hoy hice a bordo de mi automóvil, lo alcancé a escuchar 14 veces, ¿sí? En diferentes estaciones. Así que ya se podrán imaginar cómo está la campaña para rescatar para la 4T la mente y el corazón de los jóvenes, exactamente como lo decían Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y todos los revolucionarios que persiguieron a los cristeros. Me pregunta Germán, ¿por dónde cruzaba la frontera? ¿Por Monterrey? Bueno, pues Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa. Él nunca cruzaba siempre por el mismo sitio. Tenía espías, tenía avanzadas de la Brigada Santa Juana de Arco, que le decían, vete por aquí, vete por acá, te espero aquí. Y muchas veces las muchachas fingían estar embarazadas y lo que llevaban en sus vientres eran enormes bultos de billetes, ¿no? Ajá. Y otras más abusadas o más audaces, pues llevaban parque para los rifles. ¿Sí? Era muy, muy variado. Había 2 hermanos que eran sacerdotes y generales cristeros, pero no recuerdo los nombres. No hubo sacerdotes que fueran generales. No, eso no es verídico. Si lo buscamos en la red, en la web, que hay de todo, no vamos a encontrar sacerdotes que hayan sido generales cristeros. Jan Meyer no lo relaciona, mi abuelo no lo relaciona, mi padre tampoco, ningún personaje de la época habla de eso. Mi querido Germán, en todo caso habría que investigarlo con lupa, pero no lo creo. Dan Lara, Real de 14 está en San Luis Potosí. Cierto, me equivoqué. Yo pensaba que estaba en Zacatecas. Se llega por el túnel de Ogarrio. La entrada está después de Matehuala, rumbo a Saltillo, Monterrey. Muy bien, gracias por tu aclaración, Dan. Profesor. Muy verídica geográficamente. ¿Quién me dijo profesor? Ah, Lili. Adelante, Lili. Sí. Oiga, respecto al otro día de la otra clase, hubo un muchacho que dijo que él había estudiado en un colegio católico y nunca le habían enseñado la cristiada.
Y es No. verdad. ¿Es verdad? Mire, Aquí sí. está la pregunta de Gustavo Pérez, fíjate. Ah, No, Catalina. Catalina pregunta. Hola, doctor. ¿Usted sabe si en los seminarios de México se les enseña a los nuevos sacerdotes sobre este tema? Te puedo dar la respuesta absolutamente cierta, verídica y contundente. Tanto mi hijo Juan como yo, en diferentes épocas, y él más que yo, ha dado conferencias de lo que nosotros enseñamos, desarrollo humano, juegos psicológicos, hambres básicas, liderazgo, en seminarios católicos. Y de alto nivel, o sea que estos son estudiantes de teología. Y cuando nosotros les hablamos de la cristiada, dan dos respuestas, tres tipos de respuestas. O un asombro absoluto, ni siquiera saben que exista algo parecido, o un rechazo. No, 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 es que esos fueron fanáticos y la iglesia los condenó. vaya. Eso les han enseñado. O bien indiferencia. Entonces, entre el rechazo, la indiferencia y la ignorancia, todos los seminarios católicos están contaminados absolutamente. Sí, Ningún chamaco que sea futuro sacerdote conoce la verdad. Y los sacerdotes, yo diría, menores de 50, tampoco. ujú. Oiga, maestro, Sí. le quería seguir comentando lo que le iba a decir. Sí, efectivamente, yo también me puse a recordar en mi pasado y por supuesto que no nos enseñaban en las escuelas católicas nada, pero yo creo que mucho tenía que ver porque el gobierno les tenía con el pie en el cuello. Sí, eso es. Y hasta estaban deseando cerrar colegios católicos y todo. Y en una ocasión que escuché a Jan Meyer en una plática, él dijo que batalló horrores para conseguir información, que porque estaba todo vetado y que el gobierno ni por ningún lado podía conseguir documentos ni nada. Y ya luego, pues él poco a poco lo fue logrando. Pero esto verdaderamente lo venimos a conocer a fondo y bien con usted, porque Triste, ¿eh? nunca nos lo Qué honor enseñaron. por un lado, qué honor tan Sí. extraordinario y qué tristeza por el otro, ¿no? Exactamente. Y también quería comentar un poquito sobre los cristeros tarahumaras, porque existieron también. Cierto, cristeros Sí. tarahumaras. Así es. Cierto. Precisamente los jesuitas volvieron a la sierra en 1900 y empezaron a enseñar a los tarahumaras de una forma tan humana y tan integral, porque no era nada más la evangelización y la lengua, sino muchas otras cosas más a cómo trabajar, cómo conocer, cómo defenderse, porque los blancos pues siempre les han robado sus cosechas, sus bosques, sus maderas finas que tienen. Y los tarahumaras los educaron al grado de que el gobierno federal no podía negar la gran obra educativa que estaban realizando los jesuitas allá en la Sierra Tarahumara. Cierto. Pero un poco antes de la ley Calles, los empezaron a expulsar porque los vieron como un peligro de que ellos fueran a incentivar a los tarahumaras a que se levantaran en armas y se los llevaron. Los extranjeros los expulsaron, a otros los mataron, otros se los llevaron a la Ciudad de México, algunos alcanzaron a esconderse, cerraron sus escuelas, tenían escuelas de niños, de niñas, tenían religiosas también ahí. Todo eso fue pues perseguido y pues todo eso cerrado los templos y todo. Exterminado. Sí, sí, entonces los tarahumaras estaban tan bien evangelizados y tenían tanto cariño y amor a sus sacerdotes que al ver todo lo que estaban haciendo con ellos se levantaron en armas. Pero imagínense, con arcos y flechas, los pobres. Y luego, y sí daban el grito de Viva Cristo Rey, traían sus estandartes de la Virgen de Guadalupe, pero pues fueron exterminados muy rápidamente. Sí. Tomaron a 5 cabecillas de ellos y los asesinaron. Sí. Y el mismo coronel, creo que se llamaba Gutiérrez, se apellidaba, fue el que los persiguió, los masacró. Pues este señor se arrepintió, desertó del ejército
Caray. y se volvió cristero y combatió en las filas de los cristeros después. Y sí, Caray. también él ahí fue matado, fue muerto. Y los sacerdotes pues ya regresaron a mucho tiempo después, pero fue también una cosa tremenda la que vivieron en esa zona, Sí. que es muy poco conocida porque es algo pues, muy regional. Muy Aquí en poco Chihuahua no hubo gran levantamiento porque el obispo, que era Antonio Guízar y Valencia, hermano del santo San Rafael Guízar, no lo permitió. Él cierto. todo el tiempo aquí en Chihuahua Desde el dijo no y principio, no y no. desde el principio él se opuso. Se opuso desde el principio. Sí. Y en una ocasión dijo que no quería molestar al gobierno federal, que no quería Cierto. que se molestara. De los Y se grandes fue al Paso, cobardes. él se, sí, De él los se fue al grandes Paso, cobardes. Texas, ahí creo que Qué en un cómodo. seminario del Paso. Se Sí. fue ahí a quedarse ahí en ese lugar. Bueno, era lo que quería comentar, profesor. Magnífica aportación, Lili. Muchísimas gracias. Y tengo aquí una pregunta. Dice Dafne que estudió en un colegio de monjas, pero su maestro de historia y de filosofía, todos eran bien marxistas y seguidores de Nietzsche, pues claro. Y bueno, dice Dafne que Gustavo Pérez, perdón, que por extraño que parezca, a mí me enseñaron sobre este tema en el ITAM. Qué raro. ¿Por qué crees que esto pasó, Gustavo? No sé si nos puedas dar alguna pequeña reseña al respecto. Hola, doctor. Sí, claro, con mucho gusto. Muy rápido. Buenas noches a todos. Hola, Gustavo. Aquí, pues tuve la fortuna de que el profesor o el programa se basaba en el libro de Historia de México de Jan Meyer. Fíjate nada más. Así es. Increíble. Increíble porque pues es una escuela con toda la fama que usted sabe que Sí. tiene, ¿no? Y de cuna de lo que usted quiera y mande. Sí. ¿Cómo se les coló Jan Meyer allí? Sí, pasaron muchas cosas muy curiosas también en esa carrera, porque cuando estaba igual en primer semestre, un gran profesor, Carlos de la Isla Veraza, católico, Ajá. nos hablaba de Dios en las aulas del ITAM. Entonces, vaya, mi experiencia es distinta a lo que mucha gente dice en el entorno, ¿no? Y el profesor que daba historia era muy ¿cómo diremos? Pues anticatólico sin definirse ateo, pero sí comentaba algunas cosas como que él no entendía eso del bien común, que para él era mejor el mayor bien para el mayor número, varias cosas, ¿no? Sin embargo, nos enseñó el tema de la cristiada y habló de muchas cosas que se dijeron en la historia oficial que no eran ciertas. Y eso pues hablaba también de su profesionalismo y de la cátedra que él preparaba pues con esmero, ¿no? Qué bien. Pero esa fue la experiencia. La verdad es que ahí también nos habló de Juárez como traidor, como el peor traidor de la patria por el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y vaya, cosas sorprendentes que yo vine a entender a los 20 años aproximadamente, que me parecieron increíbles porque la historia oficial cuenta otra cosa y no lo vas sabiendo, sino hasta que alguien te abre los ojos, alguien, y no hablo del profesor en particular, sino del programa que traía el libro de Jan Meyer como base para la materia de Historia de México, que es obligatoria, por lo menos hasta esos tiempos era obligatoria para cualquier carrera, no importaba si fuera ingeniería o si fuera ciencia política. Qué bien. Pues qué agradable sorpresa saber eso, ¿no? La verdad, sí, qué gusto. Esperemos que sigan con esa línea, porque eso Ojalá. a mí me abrió los ojos de muchas cosas y pues mi fe me ayudó también a seguirla abrazando paradójicamente ahí. Qué bárbaro. No, hombre, pues es un garbanzo de a libra. ¿Sí? Exactamente. Bien. Juan Carlos Ortiz está levantando su mano. Gracias, doctor. Porque estás muy oscuro hoy. Ahí va un poquito. A mí en el seminario de Guadalajara sí se nos enseñó, doctor. Le recuerdo, en el seminario de Guadalajara tenemos el monumento a los mártires de la cristiada, que son, recuerden, la mayoría de ellos pues son egresados del seminario de Guadalajara. Sí. Entonces hay un monumento a ellos, donde aparte nos tocó pues muy cerca su promoción con don Juan Jesús Posadas, la promoción a la beatificación.
Entonces se hizo toda una promoción de donde se sacaron las biografías de cada uno de ellos y se retomó pues el tema. El padre de historia pues, nos habló. De hecho, yo compré en ese entonces, compré los libros de Jan Meyer, ahí en el seminario nos los vendían. Más mi confesión, me arrepiento que no los leí, pero ahí los tengo, los tengo No, guardados. Y literalmente tienes un tesoro escondido, man. Sí. Entonces, allá los tengo en mi biblioteca de Jalisco, aquí en Tijuana no los tengo, pero voy a ir por ellos. Allá los tengo. Pero sí, entonces quiero decirle que sí se nos habló, pues, y normal, o sea, algunos chicos más interesados, pues profundizaron más en el tema, otros un poco menos, pero sí se nos dio, pues, la formación y ahora sí que está lo que decimos, quién le encontró más significado, lo que nos dice el conocimiento, el afecto y la psicomotriz, quienes sí, pues, lo han llevado a cabo y otros, pues, nos quedamos nada más en el poco conocimiento, ¿no? Pero sí. Bueno, pues ahí tienes una gran posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Muy bien. Nos comenta Guadalupe que yo leí, dice, un par de renglones sobre la cristiada hasta el 3er grado de primaria de uno de mis hijos, y eso porque hablaba de agitadores católicos que se hacían llamar cristeros. Pues eso es lo que les meten a los niños, agitadores católicos que se hacían llamar cristeros. ¡Qué horror! ¿En dónde fue esto, Lupita? ¿En qué estado de la República? ¿En qué escuela? ¿Tienes algún dato más preciso? Sí, buenas noches. Bueno, mire, yo nací, crecí, estudié en la Ciudad de México, pero actualmente pues vivo en Michoacán, y en Michoacán tienen una materia que propiamente así se llama, Michoacán. Entonces, en esa materia, en 3er grado, pero de mi segundo hijo, que ya fue cuando entró la reforma educativa, cambiaron los libros. Salía ahí que esos agitadores habían andado en tal y tal estado, entre ellos Michoacán. Por eso hacía una pequeña mención, pero era una mención así, light y despectiva. Lo que sigue. Sí. Despectiva y mentirosa. Sí. Y sí, además... yo antes de eso no había escuchado nada sobre la cristiada, no sabía que existía eso. Bueno, pues hay ya desde hace varias sesiones he estado insistiendo en que ahora nos toca contestarnos la gran pregunta, y ahora en este México que va camino al infierno, como lo dice Mario Gallardo en un video que anda circulando por ahí, y el que no lo tenga, pídamelo por favor. Es un video que acaba de grabar Mario Gallardo Mendiolea, que se llama así, México, camino al infierno. No me levanten nada más el dedo, mándenme un WhatsApp solicitándome el video y con mucho gusto se los comparto. Está en el grupo varios, no sé si está en los otros grupos, pero si alguien no tiene un video de Mario Gallardo Mendiolea que se llama así, México, camino al infierno, solicítemelo por favor y se lo hago llegar. Es para reflexionar ya no sobre lo que pasó, sino sobre lo que estamos haciendo para perdernos y lo que no estamos haciendo para salvarnos. Y lo que nos toca hacer en un severo y muy profundo juicio que hace Mario Gallardo, claro, desde un punto de vista de él como abogado, pero muy brillante y muy valioso. Recomiendo que todos lo vean, lo estudien, porque de alguna manera refuerza de manera contundente todo lo que aquí estamos aprendiendo. Él es el abogado, yo soy el historiador, y ambos, desde el punto de vista de cada quien, formamos un paquete complementario. Así que les recomiendo muchísimo que no dejen de ver este gran video, y por favor, el que no lo tenga, solicítemelo. Sin duda alguna, se lo haré llegar con muchísimo gusto. ¿Ok? Bien, pues si no hay una participación más, todavía por ahí, Carlos Padilla había levantado su mano, no sé si está vigente. Si no hay alguna participación más, Juan Manuel, ¿quieres decir algo? ¿Prendiste tu cámara? O Carlos, no sé, ustedes díganme.
Juan Bosco, no sirve mi icono de levantar la mano, ¿eh? Perdón. No te preocupes, Alejandro. Te distinguí por tu voz. Cuéntame. Bueno, ahorita, bueno, ¿qué sería así lo muy importante? Una pregunta. Si no hubiera habido la guerra cristera, pensando que pudiera ser un resultado, si no enteramente un triunfo como debería ser, a lo mejor ya no hubiera habido práctica religiosa católica en México, o lo hubiera seguido aún porque era aplastante calles, ¿no? A ver, no entendí muy bien tu pregunta. Si no hubiera habido guerra cristera, a lo mejor hubiera desaparecido de facto ya la religión en México, o se logró eso gracias a la guerra cristera, que se siguiera, que finalmente se volviera a abrir, aunque sea... Exactamente. Digamos que la guerra cristera fue como una vacuna a tiempo para evitar la instalación de los planes de aquellos 3 terribles masones, Calles, el intermedio se me escapa ahorita su nombre, y Cárdenas, ¿sí? Emilio Portesil. Esos 3, de no haber tenido oposición, hubieran extinguido la fe católica. Okay. ¿Por qué? Porque, como decía uno de ellos, el corazón y la mente de los jóvenes le pertenecen a la revolución. Vamos por ellos. Era el credo de los 3, arrancar de la mente y del corazón de la juventud, desde la niñez más tierna hasta la universidad, el amor a Cristo. Así que si esto hubiera triunfado, imagínate cómo sería el México de hoy, si ya de por sí está tan deteriorada nuestra fe. Entonces sí fue una poderosa vacuna antimasónica. Estoy totalmente de acuerdo. Formidable. Y la otra cosa, dos temas. Me preocupa mucho este tema de yo que crecí en un hogar católico y todo, lo único que supe yo es de que mis abuelos celebraban misas en casa. Eso es lo único que me llegó, pero nunca se me habló más allá de eso, a escondidas. Sí, porque no podían celebrarse las misas en las iglesias. Pero nunca se me habló en la forma histórica que me hubiera ahorita sido tan importante también, ¿no? Y la otro tema es de que cómo podríamos pensar que este tema no se vaya diluyendo en el tiempo y finalmente desaparezca, ¿no? Pero en relación a eso mientras platicábamos, ojé rápido en YouTube y hay bastantes temas, hay bastantes videos sobre la guerra cristera, no sé qué tendencias tomen. Y veo que hay una conferencia de Jan Meyer de 2 horas, sobre la cristiada. Sí, vale la pena que la vean. De hecho, era la conferencia que yo en un momento pensé pasarles. Pero después pensé, en vez de pasárselas, mejor yo recomiendo que la vean. Sí. Es inequívoca. La cristiada por Jan Meyer, así se llama el video. Jan Meyer está siendo entrevistado por el padre Herrera Rabasi, ¿sí? Y la conferencia que da Jan Meyer es verdaderamente valiosa. No, y tristemente tenemos que sumar la cristiada como una ficha formidable del conocimiento real. Como casi la mayor parte de la historia, los héroes, tanto internacionales como nacionales, es una impresionante mentira. Es una ley, es como la omertá de la mafia italiana. Si algún mafioso italiano rompe el silencio, la pena es de muerte para él y su familia. Entonces aquí como que estamos sometidos a una especie de omertá. Nadie puede hablar del asunto. Yo, digamos que he salvado el pellejo hasta la fecha, pero he tenido mis desencuentros donde he sido bloqueado, he sido impedido de ir a dar una conferencia. Incluso el obispo de León, hace 5 años, formalmente
ya habiéndome pagado el boleto, los honorarios y todo, cuando se enteró del tema que yo iba a exponer, dijo, que no venga Juan Bosco, es un guerrillero peligroso. Y unas horas antes de tomar el camión para allá, simplemente tuve que abrir mis maletas y deshacerlas. Por un obispo católico. Y ahí No, por eso la verdad, para que impere la verdad, ahora sí, la verdadera verdad de la cristiada y tantos otros temas, elementos claves que se nos han mentido para hacernos pensar que los buenos son los malos y que los malos son los buenos, tendría que haber un derrumbe, un cataclismo. Un verdadero cataclismo. Muy bien, Gracias. bien, tenemos la manita levantada de Catalina y de Gustavo Pérez. Adelante, Katy. Bueno, buenas noches a todos. Doctor, ahora que, bueno, que escucho todos los comentarios, pues yo voy a una parroquia aquí en Ciudad Juárez que se llama Mártires Mexicanos. Y sí, en el altar está así en la pared pintados los nombres de muchos, me imagino que son los que fueron beatificados. Pero la verdad, bueno, a diferentes parroquias que he ido o iglesias, pues siempre tienen su fiesta patronal del santo. Pero me quedé pensando, doctor, en esta parroquia nunca han hecho fiesta patronal por los mártires mexicanos, aunque se llama Mártires Mexicanos. Y nunca Entonces, no, güey. no, o sea, ahorita me puse a reflexionar porque ya tengo fácil, por lo menos unos 8 años que voy a Mártires Mexicanos y a otras parroquias, ¿verdad? Entonces siempre escucho que la fiesta patronal del Señor de los Milagros, bueno, del santo al que esté encomendada a la iglesia. Pero en esta de Mártires Mexicanos, pues como son me parece que son dominicos, no me acuerdo. O sea, hay fiestas para la Virgen y todo, pero a los mártires mexicanos no se les hace, nunca he visto la fiesta patronal a lo que está encomendada a la iglesia. Entonces me quedé pensando, pues, ¿por qué será que no se festeja? No sé, me vino esa pregunta, nunca, ahorita escuchando a todos dije, qué extraño, no sé si esté prohibido festejar o hacerles fiesta a los mártires mexicanos, no sé. Y tampoco he visto conferencias aquí tampoco sobre el tema. Entonces, pues sí, hay mucha labor que hacer, doctor. Muchísima labor que hacer. Y espero que todos me ayuden a difundir, a crear conciencia, a propalar la verdad, porque pues solo la verdad nos hace libres, ¿no? Sí. Y esto que estoy exponiendo es el corazón, es el ADN de México, porque está en el acta misma de su fundación por Hernán Cortés, el México cristiano. Sí, y aquí en Ciudad Juárez, bueno, yo tomé unos cursos de teología. Sí nos hablaron de la cristiada, pero muy poquito, muy leve. Yo creo que el maestro no tenía muchos datos. Hay una materia que se llama Historia de la Iglesia en América Latina. Y sí vimos el tema, pero muy, muy leve, así muy por encimita. Pero dije, bueno, por lo menos, pues yo tampoco sabía nada de la cristiada hasta que se dio ese tema, aunque sea muy levecito, se dio, y pues ya empecé a ver los videos, empecé a ver la película que salió así muy, creo que de Eduardo Verástegui y los demás artistas modernos, y después pues ya empecé a ver pues algunos videos de Jan Meyer, y también me venía a la mente, doctor, porque leí un poquito de Chesterton. Dije, bueno, pues también a él le pasó lo mismo, que defendía a la familia y finalmente se volvió católico. Pero me llama la atención porque también hay un grupo donde publican sus libros y hacen comentarios, que en alguna ocasión escuché que tampoco en Inglaterra pues no hay ninguna estatua de él, sino como que lo desaparecieron del mapa.
Así es. Igual. Está proscrito. Ajá. Está proscrito Chesterton. A pesar de que está considerado como el mejor escritor inglés moderno. Sí. Exacto. Bien, Katy, Bueno, muchísimas es gracias. mi comentario, gracias. Magnífico. Gustavo, ¿algo que quieras añadir? Sí, Doc, muy rápido, nada más que ahorita buscando el video con el padre Olivera y Jan Meyer, encontré un coloquio de hace 8 años en el ITAM y a un lado está Raúl Figueroa, el profesor que le comentaba, junto a Jan Meyer. Ahora les mando la liga en el chat para que lo tengan, si lo quieren ver, pues ya vamos viendo más, como sí hay que buscarlo y hay que difundirlo, porque esto lo tiene que saber más gente en México, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien, Gustavo, Gracias, gracias. Doc. Y nuestra Gracias, última Doc. participante, Lucila Profesor. Peña. Hola, Lucila, prende tu micrófono. Buenas noches, maestro. Hola, Pues hola. para compartirle que en mi adolescencia, pues llegó a mí el libro de Antonio Peñalosa. Y él habla, pues sobre todo narra la vida, la biografía del obispo, del quinto obispo de Veracruz, San Rafael Guízar Valencia. Ajá. Entonces, pues por ese motivo fue que conocí pues lo que sucedió en esa época, porque mi abuela no sabía leer, pero compraba esos libros y luego nos decía, a ver, ponte a leer, ya, pues, y a mí pues sí me gustaba la lectura, o también la Biblia, o sea, luego ella tenía la Biblia y decía, a ver, a leer, y ya pues me ponía a leer. Entonces, pues ahí conocí todo lo que se vivió y en lo personal, así como también San Rafael Guízar, pues vivió esa persecución y que de hecho pues estuvo pues en varios lugares, Guatemala, Cuba y ya de Cuba, o sea, varios lugares, por lo mismo de la persecución religiosa. Y algo que pues a mí, bueno, y de hecho aquí, pues en la capital, pues se festeja mucho a San Rafael Guízar, y pues son así como temas. Bueno, a mí desde niña tuve esa inquietud pues de conocer su tierra, porque la forma en como es narrada la biografía, pues más o menos desde su inicio narra pues de Cotija, Michoacán. Entonces como que siempre tuve esa inquietud de conocer pues la tierra donde él nació. Y cuando fue canonizado, pues tuve esa oportunidad de ir a su tierra. Y pues bueno, me decepcioné, digamos, en cuanto, así como lo narra en el libro, nada que ver con lo que vi. Pero aquí, pues cada año, como decía, se le recuerda su aniversario y pues se nos menciona mucho esto acerca de cómo de todos los seminarios que se cerraron, pues él tuvo su único seminario abierto en Azcapotzalco y de ahí de la Ciudad de México. Entonces, pero pues en la escuela, pues sí, no, para nada. Y, o sea, nada de que se nos informe de la cristiada. Y pues es cierto, ¿no? Que hasta los mismos católicos, pues desconocemos eso, ¿sí? Porque, bueno, de alguna manera, lo poquito o mucho que empecé a conocer fue a través de ese libro. Y pues también, aquí, vino hace, no sé, no recuerdo la fecha, 3 años, 4, es el señor Jan Meyer. Y pues sí es muy pues, referente, ¿no? O sea, para conocer. Y por ejemplo, ahorita pues sí, lo que usted estaba compartiendo el día de hoy, pues se relaciona todo, ¿no? La situación de ahorita con ese gobierno y cómo está pues esa división, cómo por los que ya se ha mencionado muchísimo y o sea, muchísimo acerca de pues de cómo los cristianos católicos pues apoyan pues a ese presidente. Y eso pues es muy lamentable, y porque pues no conocen la historia, bueno, digamos la cristiana, pero bueno, si mínimo conocieran pues todo su historial desde que él ha estado en la política, así los hechos más recientes de él, pues ya con eso, pero bueno, entonces es lo que quería compartir, y muchas gracias por Muchas gracias, Lucila, un abrazo. Y cerramos con Juan Manuel. ¿Quieres añadir algo, Juan? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Nada más era porque la pregunta que hacía de que, ¿y ahora qué nos toca hacer a nosotros? Pues yo, pues
pues ahora sí que me armé de valor y porque sí es difícil para mí. Estamos organizando una conferencia sobre la batalla cultural. Entonces, para invitarlos para que asistan, es para el 15 de octubre en el Seminario Mayor Vicentino en San Fernando, en Tlalpan. ¿Me estás invitando a mí a dar una conferencia? No, que yo estoy organizando, o sea, yo la voy a dar junto con otro. Bien, Ajá. qué bien, oye. Pues sí que te armaste de valor, ¿eh? Sí, porque pues, es la Sí, primera claro. vez que y como dice usted, pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Magnífico. Estoy para apoyarte en lo que necesites. Y no sé si le pueda mandar la invitación y para que lo difunda, por favor. Claro, con mucho gusto, mándamela y la difundo a diestra y siniestra. Magnífico, Gracias. excelente. Cerramos con broche Oiga, nuestra sesión. de- Doc, Sí, sí, Carlos. hoy es aniversario luctuoso de Tolkien, nada más para que sepa. Ah, mira, el gran escritor. Sí, Me acordé ahorita que mencionaba a Chesterton. sí, Profesor. magnífica aportación. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, Ujú. que creo que acaban de sacar una precuela de sus libros, pero que le quitaron el sello cristiano, me andan diciendo por ahí. Ah, es una cochinada. No la he visto, pero he visto mucha crítica y desde los trailers se ve que trae feminismo, o sea, toda la ideología marxista la tiene. Qué horror. Y a través Sí, pero de bueno. un caballo de Troya, ¿sí? Que parece muy Sí. amigable y va a resultar un verdadero inyector de veneno, ¿no? Qué pena. Sí, afortunadamente, pues los fans lo reconocen y dicen, eso no es de Tolkien. Y Claro. no le está yendo nada bien a la serie. Claro, pues qué bueno, Pero bueno. que vaya bien. Sí, sí. Oiga, Bueno, profesor, queridos amigos, maestro. un favor muy especial. Recuerden que es principios de mes, que siempre espero el pago de su mes en estas fechas. Este es un periodo muy difícil de salud para su servidor. Necesito invertir mucho en análisis, en medicinas, muy caras. Los analgésicos que tengo que usar para soportar el dolor de la neuritis. Cada cajita tiene un costo de 2,000 pesos y dura una semana. Entonces ando ahora sí que como a la cuarta pregunta, ¿no? Como decía mi abuelo, ¿y tú tienes? No, yo tampoco. Bueno, entonces les encargo mucho, por favor, que me hagan ese apoyo en estos primeros días de mes para poder enfrentar gastos muy fuertes y que son pues ineludibles para poder seguir dando la batalla por nuestra fe, por nuestra iglesia y por la verdad. Pues espero oír sus buenas noches. Muchísimas Buenas gracias a noches. todos. Dios los Buenas bendiga. Buenas noches, Doc. Y- Buenas noches. Bendiciones para Buenas todos. noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches a todos. Dios les Buenas noches, bendiga. Dios los bendiga.